Diex Reverse OVA. Esta es una historia aparte a la de Elfic, este forma parte del canon pero en una historia completamente diferente como una línea de tiempo. Mi Rosa Espinada. Desde ese día no he podido vivir con él como antes. Éramos distantes a pesar de empezar a vivir juntos, yo lo veía como un desconocido en ese tiempo, seré sincera, no confiaba en los extraños después de enterarme de una cosa a los 9 años, si no recuerdo mal, tenía como 5 a 6 años cuando sucedió la muerte de mi mamá, estaba separada de mi padre desde ese día, cosa que no entendía ser muy pequeña, pero cuando cumplí mis 8 años un año antes de que todo empezara, busqué en las cosas viejas de mi papá, en ella una vieja computadora que mi padre usaba, en los gabinetes del escritorio había un portadiscos que decía, maldito infierno. Lo que vi. No tengo palabras de describir lo que miré, estaba perturbada de ver a mi madre con el doctor que la atendía y un grupo de ancianos, me sujeté los hombros, me abracé a mí misma temblando, estaba tan perturbada de lo que vi, las fechas coincidían una semana antes que mi madre muriera. La verdad todo fue falso, puse otro video, el mismo día que murió mamá, mi tío me había cuidado pero fue igual a prisión, no entendía hasta ahora, era un video de mi tía la hermana de mi papá. Había sido extorsionada por mi papá y mi tío, vi como hubo un encuentro sangriento, los hombres que acompañaban a mi mamá fueron perforados por balas, lo que me dolió fue ver una parte en donde mi madre le rompió un objeto en la cabeza de papá. Mi tío tenía una cámara escondida. Lo que grabó fue a mi madre besando a ese viejo, me dio tanto asco ver a mi madre actuar así pero lo que me impactó y fue lo que me quebró fue ver que ya no le importaba yo papá, y ahí estaba mi yo de pequeña a mis 6 años, inocente y alegre, ignorante de lo que sucedía, no recordaba nada en ese entonces, pero pude ver cómo terminé con una bala en mi hombro, deslicé mi uniforme de escuela y ahí estaba la marca de la bala, fue real. Gracias a que mi tío despertó logró darle un balazo al estómago de ese anciano aparentemente muerto, mi papá tomó una arma, era una katana, le rebanó el vientre de mi madre y aplastó al que podía volverse mi hermano o hermana. Vi a mi papá cargándome con preocupación. Al terminar el video y leer la portada del último. El infierno se acaba aquí, la venganza de Kazuki. Pasaron unos años, me costaba socializarme desde ese entonces, tuve la oportunidad de mi vida de nuevo ver a mi papá, pero eso terminaría con un revelador secreto. No era mi padre, mi papá biológico era uno de esos ancianos, era el doctor que atendía a mamá. Al llegar a casa me senté en el suelo, recuerdo que lloré bastante, no sabía cómo sentirme. Con el tiempo fui a vivir a otro lado, apartada de las cosas que me han afectado, extrañaba a papá, no podía visitarlo al menos con un permiso especial. Me quedé en un lugar especial donde me dieron un departamento y cubría mis gastos con una beca especial que tenía. Un día, cuando intenté entrar al edificio, vi a un joven castaño acompañado de un niño, no le tomé importancia y actué indiferente con él. Pasado el tiempo y claro, para ahorrarse ambos gastos, nos trasladaron a Kubo, tendríamos que compartir departamento. 3 extraños viviendo en el mismo sitio, yo dormí en la recámara principal ya que fue un acuerdo que puse con el chico castaño. Comíamos y dormíamos en el mismo techo, una forma rara y forzada la verdad de compartir un departamento, aunque parecía ser un tipo que no le importaba la vida como un matón, se preocupaba por el niño, era su primo pequeño y como tal tenía ciudadanía japonesa pero con su apellido Yodo. Cuando nos inscribimos a la escuela, hicimos un examen especial, yo pasé con una buena calificación, pero viendo el rostro de mi compañero, parece que apenas aprobó. Así el tiempo pasó. Hubieron problemas, los rumores de las chicas de mi compañero, la verdad no creí lo que decían, él solo pudo contra 5 chicos en el receso cosa que no me creí por la ventaja numérica, volvíamos de la escuela al departamento, él no me hacía preguntas o preguntaba nada, cosa que agradezco ya que no quería que invadieran mi privacidad, él preparaba algo para comer para los 3 pero seguíamos siendo distantes.
Un día un chico me dijo que si quería salir con él, cosa que rechacé no porque lo vea patético, lo hice porque no lo conocía o tenía intenciones de hacerlo, solo estoy concentrada en mí misma. También tengo mis propios problemas y no quería formar una relación, cosa que malinterpreto. Caminé por los pasillos de la escuela y ahí estaba un grupo de otros compañeros, vi como a mi compañero lo amenazaron, pero lo que me dejó impactada fue ver cómo mi compañero puso en su lugar a Issei. Escúchame muchachito, Megumi no es de nadie. Estaba sorprendida, no por lo que le dijo y por su técnica de pelea, sino por la advertencia que le dio. Se vio que no era porque le gustaba a mi compañero de departamento, parece que lo hizo porque no le gustaba que otros vieran a los demás como pertenencia propia. Después de eso volvimos a casa, todo fue normal la verdad. No decíamos nada, yo seguí indiferente con él, pero él solo ignoraba mi indiferencia, la verdad cualquiera se hubiera desesperado. Issei. Saldré a caminar. Fue lo que me dijo, en la radio que tenía sobre quedarnos en casa. Su primo se vio preocupado, me dio tristeza ver al pequeño niño, así que arrastré su celular ya que la gente nos pidió que tenemos contacto a la mano en caso de emergencia. Al rastrearlo esperé a que vuelva así que llamé a la policía, fue ahí cuando lo vi en el suelo. Lo trasladaron al hospital y me sorprendió que se recuperara rápido. Al final, gracias a algunas imágenes subidas, pude ver la noticia de un aparentemente héroe que detuvo una especie de gigante. Saqué mis sospechas así o esperé hasta que despierte. Así pasó otro ataque donde mi compañero después de decirme lo que sucedió se fue de nuevo pero terminó en problemas nuevamente. Luego de clases y de recoger a su primo un día que teníamos tiempo nos pusimos a investigar en la biblioteca más cercana. Mi compañero se fue a buscar unos libros más. Un extraño hombre se acercó a mí obviamente con malas intenciones, me negué a seguirlo y a fuerzas me arrastró a los baños, quería gritar pero el hombre me tapó la boca con su mano. Me encerró y se bajó el pantalón, él estaba por quitarme mi falda, yo estaba llorando pero luego un fuerte sonido se escuchó al final del pasillo con unas quejas del conserje que llegaba para limpiar, el hombre lo ignoré e intentó seguir pero más golpes sonaban, era como si hubieran una puerta con brusquedad, todo se silenció pero luego el hombre se acercó a la puerta para golpear a quien no le dejaba seguir. Fue ahí cuando lo vi, a mi compañero de habitación esquivando la patada del hombre, estaba atónita al ver cómo se defiende y le dio su merecido a ese hombre, claro que terminó multado, el gerente fue avisado y fue a la biblioteca, y cuando le preguntaron el por qué rompió 2 puertas su respuesta me aceleró el corazón, se preocupó por mí, un día él trajo unos huevos extraños en la casa, como también ayudar a una vecina, que era una trabajadora de la biblioteca, al ver su pecho me frustré, si hay algo que más odio es ver a una mujer con senos grandes, creo que los chicos les gustan bastante. Actualmente, Megumi, Issei. Estaba preocupada pero de la nada escuché un timbre y ahí estaba, Motoama con Issei cansado, lo recosté en su futón y claro le agradecí a Motoama por traerlo aunque tenía mucho que explicar. Me la pasé viéndolo a su rostro, estaba bastante agotado y solo me acerqué un poco más, me terminé tentada a acercarme a sus labios sintiendo la cercanía, me palmé las mejillas no sabiendo en qué estaba pensando. Era obvio para mí que me salvó pero no significa que debía enamorarme solo por eso, a pesar de vivir juntos no lo conocía bien y obvio, él tampoco conocía de mí. Fue cuando despertó, se vio confundido como si había perdido el tiempo. Ahora estábamos en la escuela y él estaba ahí viendo la pizarra. Yo no podía dejar de verlo, sabía que empezaba a sentir atracción hacia él. En el receso lo seguí para hablar con él y hacer las paces, pero al subir a la azotea ahí estaba, Kotono Akatsura, la chica más linda inscrita en la academia hablando con mi compañero. Por un momento siento celos. No me gusta. No me gusta Noegu. Motoama. Nuestros caminos se entrelazan, es el destino de los héroes juntarse. Me asusté al escuchar su voz detrás mío, él acomodó sus lentes y empezó a hacer caras, fue cuando vi a mi compañero fingir toser un poco y que el chico conocido como el pervertido de la academia vuelve en sí. Ellos empezaron a hacer una plática sobre los gigantes o que había partes que no entendía, vi luego a Katsura y examiné a detalle su cuerpo, tenía un cuerpo bastante desarrollado, cosa que me dio envidia.
Caminamos de regreso a casa, lo vi distraído bastante, muy pensativo, seguí indiferente hasta llegar a la casa, pero luego él se fue a una esquina de la calle para recoger a su primo, decidí acompañarlo, al llegar vi a Issei recoger a Kenta, los tres nos fuimos a casa. Issei, me intriga que quisieras acompañarme. Dije algo agradecido. Megumi, ¿de qué te sorprende? Solo quería asegurarme que andes como un loco metiéndote en problemas. Mencioné, seguimos caminando los tres, pero él se frenó en la biblioteca para pagar su cuenta en esta, fui sola con Kenta, proseguí a hacer mis tareas y deberes, ya anocheció, Issei llegó a la casa, lo primero que hizo fue guardar sus cosas y hacer su cena, le dije que ya había hecho su cena, y la de Kenta que lo tome como un agradecimiento. Lo espié por un momento desde atrás de mi puerta de mi habitación. Él agradeció mientras comía mi comida y después de eso empezó a hacer sus tareas. Una noche los espié nuevamente y vi como el conejo que salió uno de esos huevos estaba dormido al lado de Issei que se recostó en la mesita del comedor. Vi cómo abrió sus ojos y acarició el conejo. Llegó el día Issei terminó de pagar su deuda en el lugar y volvimos normal a casa. Iba con él a recoger a Kenta y un día vi a Katsura en el lugar. Parece que tenía una hermana pequeña que estudiaba en el lugar. En casa, Megumi, voy a preparar la comida. Saque los ingredientes para hacer un curry. Vi a Issei tomar un poco de arroz de la nevera y empezar a prepararlo. Pero vi que aparte empezó a picar una cebolla blanca, no entendía qué iba a hacer. La empezó a freír las partes picadas y ponerlo en un tazón, luego batió 2 huevos, iba a hacer un omelette, tenía un rostro de póker al ver que estaba preparando un desayuno. Él enrolló el arroz con un poco de curry y lo rodeó con arroz. Megumi, ¿qué es eso? Dije inexpresiva. Issei, un experimento que quiero probar. Mencioné para poder cortar omelette tomando una parte con los palillos, agarrando un pedazo mientras el curry con el tazón de arroz, escurría un poco el curry del huevo, lo probé y me quedé fascinado por el sabor. Proseguí a comer el arroz y masticarlo con el omelette. Megumi, ¿sabe bien? Mencioné algo interesada por el sabor. Él me estiró sus palillos, vi el omelette con el curry y partes de la cebolla picada, lo tomé con mis palillos y lo observé, proseguí a tomar un poco de mi arroz y meterlo en la boca y luego el pedazo de huevo, me quedé fascinada. Era simple pero la cebolla le daba un toque que me encantó junto al arroz. Vi cómo me miraba notando el gusto que me dio. Megumi, no está mal. La verdad tiene un buen sabor. Dije desviando la mirada indiferente nuevamente, lo miré de reojo, él le dio una porción del huevo a Kenta para que lo pruebe, el niño parecía gustarle el omelette con el arroz. Solo seguí comiendo mi curry aunque admito que me gusta tener su compañía, no me sentía tan sola como antes, una sonrisa se formó expresando la alegría inconsciente, miré a Issei que me miró viendo la compañía agradable que teníamos ya no teniendo tanta distancia, empezamos a reír. Issei, parece que te gustó. Dije mientras reíamos por la comodidad que teníamos ahora. Megumi, obvio que no me gustas, solo me estás cayendo bien. Dije mirando a otro lado algo indignada. Issei, me refiero al pedazo de omelette que te di. Dije en póker mirando a Megumi que tenía su rostro volteado atrás, se vio sus orejas ponerse rojas de la vergüenza y volteó su rostro pero mirando a otro lado apenada. Megumi, si eso me refería. Mencioné tratando de evitar que malinterpretara mis palabras, cosa que al verlo a los ojos no funcionó. Megumi mente, con él no funciona eso. Pensé viendo casi un justo de que no es cierto, mirándome con una sonrisa burlona. Megumi, solo me refería a que no malinterpretes lo que dije y lo que pasó hace semanas antes. Pensé y recordé lo que pasó. Issei, era eso, ya lo había olvidado, fue tu declaración fallida. Megumi se puso de color rosa al recordar la forma en la que le quería agradecer, una parte acalorada de su rostro se puso rojo. Issei, no te preocupes, tampoco es que sea muy interesado en esas cosas. Megumi mente, en serio fue tan rara la forma en la que me expresé. Megumi, bueno, volviendo a la normalidad. Me recompuse. Megumi, bueno, no han aparecido esas extrañas criaturas con las que Motoama y tú se han estado enfrentando. Lo que me hace recordar, cómo Motoama consiguió sus poderes. Mira a Issei buscando una respuesta. Issei, la verdad ni yo sé. Pero me ha estado ayudando desde ese día, aunque ahora estamos siguiendo a una
Es difícil de decir con lógica, pero una calavera en llamas va caminando libre por las calles, es bastante peligrosa como desapariciones de personas. Algunas fueron un grupo de idols que llegaron junto a su manillera Q una semana antes. Y a Motoama, no es una mala persona, sí es bastante pervertido pero no es una mala persona, diría que es una persona bastante amigable. Megumi, si tú lo dices. Dije tomando un pedazo de omelette del plato de Issei, no le pareció molestarle, pero luego él con sus palillos tomó un pedazo de la carne de mi curry y lo comió igual, solo me reí. Pensé en voz alta, serías un buen esposo si te llegas a casar. Issei. Si es que lo logro, dije mirando los platos sucios para luego recogerlos y levantarme. Negumi se puso rosa con sus orejas saliendo humo al darse cuenta que hablo lo que pensaba. Me quedé viendo la mesa un rato avergonzada de lo que dije, mira la dirección de la cocina, mirando a Issei lavar los trastes. Recosté mi cabeza en la mesa mirándolo. Negumi mente, no es un mal chico. Creo que es bastante tierno de hecho, como un osito tigre de peluche, aunque su forma de pelear es como uno. ¿Cómo reaccionarías, papá? Lo miré una vez más viendo cómo se sentó junto a Kenta para recortarlo. Creo que... No, mejor no pienso en eso. Me levanté y me fui a mi habitación. Issei. Buenas noches, Negumi. Megumi. Buenas noches, Issei. Sa. Buenas noches, Issei. Lo miré detrás del hombro con una sonrisa. Me cambié mi pijama amarilla. Estuve pensando un rato recordando lo sucedido hoy. Negumi, de extraño, de vecino, de compañero de cuarto, de amigo y ahora un posible interés. No, mi vida no es una serie de romance, es muy pronto. Abrazo mis piernas. La puerta se abrió, volteé a ver y miré a mi conejo. Un momento lo tenía en mis brazos, abrazándolo sintiendo esa calidez que creí no sentir de niña, recordando los abrazos de papá y mamá. Me levanté abrazando a mi conejo y me acerqué al fitón de Issei, él estaba dormido en la mesa con sus brazos enfrente, usándolos de almohada con sus tareas hechas. Negumi, no eres una mala persona. Tomé una de mis mantas y se la puse encima de Issei. Asegura la puerta para evitar que se salga de madrugada, lo he visto salir y regresar, necesita descansar. Desperté, ya era de día, vi la manta que me cubría, mi brazo derecho quedó entumido, vi la hora en mi celular y era tarde, como pude arreglé mis cosas y me bañé, corrí a toda prisa a la escuela con Kenta en mis hombros aferrándose con fuerza. Kenta. Espera. Grito sujetándose. Dejé a Kenta en su escuela y proseguí a correr a la mía, de la nada un auto fue hacia mí, di un salto por instinto a unos 3 metros de altura para caer en una rodilla, miré el auto detrás mío y noté que el hombre estaba desmayado. Issei. Buf. Gruñí. Issei. Debe no tomar cuando maneje. Seguí corriendo hasta llegar a la escuela. Sonó la campana, de un salto silencioso me salté la barda sin que el intendente me viera y llegué hasta el salón lo más rápido que pude, seré honesto, la verdad tardé 2 minutos en llevar a Kenta y otros 2 minutos llegar a la escuela, un total de 4 minutos. Drake. De nada. Estaba en mi asiento anotando lo que escribía el profesor que no vio cuando llegué, pero las miradas de mis compañeros se dirigía a mí al poder entrar sin ser detectado o haber llegado tarde. En el receso. Katase. ¿Qué relación tienes en serio? Nos interesa saber qué relación tienes tú con Negumi-senpai. Mencionó Katase emocionada. Murayama. Sí, de verdad te lo pedimos, lamentamos haberte dicho pervertido el primer día que llegaste a la academia. Mencionó Murayama. Sí, senpai. Mencionó otra chica. Estaba rodeado, fastidiado por sus preguntas, parecía que no tenían otra cosa que hacer que molestarme por una relación inexistente. Anoche me llevé bien con Negumi sí, pero tampoco significa que tenga que contar mi vida privada en mi casa o departamento compartido, eso era todo a la simple vista de ser, aunque igual sabía que Negumi ya empezó a tener más confianza conmigo y Kenta sería más un avance. Issei. Escuchen por favor, lamento destruir su burbuja de felicidad y posibles ideas pata una historia romántica en sus cabezas pero Negumi y yo no somos nada, solo somos compañeros de cuarto y claro amigos, solo eso, así que no estén teniendo ideas que no son por favor. A algunas no les pareció mi respuesta pero votaron por no insistir más. Issei. Gracias. Dije viendo cómo se alejaban medio satisfechas o convencidas. Veo que al fin ya te dejaron en paz. Vi cómo volteó a verme. Issei. Negumi.
Mientras iba a tener una plática con Negumi, un montón de ojos rojos me miraron con recelo, solo miré a mis compañeros de reojo con seriedad, eso provocó que mis compañeros giren la mirada por miedo. Issei, ¿qué sucede? Negumi, si un chico con cabello rubio con uniforme negro pregunta por mí, di que eres mi novio por favor. Le dije. Me quedé extrañado pero rápidamente entendí. Issei mente. Entiendo, alguien la está acosando, debió haber sucedido esta mañana cuando estaba dormido. Pensé hallando esa posibilidad. Si fuera coincidencia, un chico de cabello rubio entró en el salón. Su piel era moreno. Issei mente. Un momento, esto se parece a una escena de un doujin que leía el Santi. Ay, el Santi, como te extraño, amigo. Disculpa, idiotas, está por. Uy, ¿qué tenemos aquí? Dijo con arrogancia al ver a Negumi. No te había visto por aquí, qué hermosa. Intento tocar la mejilla de Negumi pero me levanté y la aparté. Uy, un valiente. Sonrió y con su mano derecha intentó apartarme. Él se acercó a Negumi, ella se preparó para darle un puñetazo a la cara, pero el chico al intentar acercarse, lo agarré del hombro. Issei. Amigo, vayamos afuera a hablar pacíficamente. El chico al voltear a verme sonrió con arrogancia pero al verme a los ojos, esa sonrisa desapareció, la intensidad enfrente de él lo obligó a callarse al ver que en mi lugar un feroz tigre rojo con ojos miel castaños lo miro listo para atacar dando un rugido. Mierda, cerro los ojos, empieza en frustración. Bien, ¿y tú? Le dijo a Negumi. Eres bastante linda, te falta algo de pecho pero fuera de eso eres hermosa. Mencionó reconociendo su atractivo. Negumi puso molestas sus cejas al ver al chico. Bien, adiós. Dijo el chico para luego mirar a Issei. ¿Tú eres Issei Oudou? Me puse serio. Issei. ¿Y tú cómo sabes? Un chico de cabello amarillo, ojo azul y un lunar pregunta por ti afuera, pase por aquí y me ofreció un dinero para venir a verte. Sonrió relajado. Bien, me voy. Se fue del salón y solo miré hacia la puerta serio. Negumi notó mi seriedad. Después de la escuela Motoama. Te querían hacer NTR. Issei. ¿De qué hablas? Negumi y yo no estamos saliendo, ya te lo repetí a ti y las Kendokas por cuarta y sexta vez. Motoama. Te tengo envidia, amigo. Issei. ¿Te gusta Negumi? Motoama. ¿De qué hablas? Claro que me gusta, es linda y bastante atractiva aún por su falta de... Él me miró viéndome con una cara de póker inclinando un poco mi cabeza. Motoama. Quiero decir, ustedes viven juntos y es obvio que puede surgir algo con ustedes al ser del sexo opuesto. Issei. Hablas del mito de dos caballos en un solo lugar. Dije con burla pero suave. Issei. Eso es solo un decir, pero solo compartimos departamento pero no somos nada más que amigos ahora. Motoama. Eres bastante extraño. Mencionó acomodando sus lentes. En la entrada de la academia, un joven perfectamente descrito como el chico de hace rato describió miraba desde la entrada a el salón del castaño que hablaba con Motoama. Drake sintió una presencia familiar, Issei amplió los ojos y miró hacia la ventana. Lucas en el cuerpo de Motoama y su compañero Yokai sintieron una presencia parecida a una demoníaca. Motoama sintió igual la misma presencia y miró la ventana con una sonrisa. Motoama. Parece que los enemigos vienen hacia nosotros. Me quedé viendo a el lugar de la presencia. El chico de cabello amarillo sonrió como si encontrara su objetivo. Aeropuerto de Kuro. Señor Fred, si la singularidad escapa. Fred, por amor a Dios, no eres un principiante. Parece que eres idiota. Dijo irritado. Fred, en fin, debemos al menos saber si es algún demonio o un ser de otra dimensión. Hasta ahora hay otras 8 singularidades. Espera. Son 9 más, no son 25. ¿Qué diablos pasa? El sacerdote se tapó la boca al decir una palabra mala. Fred, ya, no hay necesidad de estar impactado por una palabra, nadie, ni los apóstoles eran totalmente luz, aún así no significa que por hablar o decir la palabra diablo te vayas al infierno. Estaban en silencio el grupo de la iglesia secreta. Zenobia, primera vez Shidou. Una chica cabello naranja suelto estaba cabizbaja su cabeza. Irina Shidou. No tenía que terminar así, yo me uní a la iglesia por... Zenobia, tener una bendición. Niña, sé que tú crees que solo hay paz pero no, habrá oscuridad incluso en esa luz, eso es con nosotros. Las otras ramas no saben de la nuestra porque nosotros tomamos la espada para luchar. Tú ingresaste voluntariamente a este tipo de vida y quieres volver atrás. Pobre pequeña. Irina agachó la cabeza mientras el grupo seguía caminando. Zenobia, disculpe hermano Fred. ¿Se puede saber con qué métodos usaremos?
Fred se detuvo y tuvo un recuerdo. En una iglesia vieja, Fred se llevaba en brazos a un niño casi al borde de la muerte, su ojo derecho estaba cerrado mientras sangre recorría hasta su mejilla, momentos antes. Fred, esto no está bien. No. No está bien. Y ahora te arrepientes. Ingresaste al entendimiento pero ya es tarde. Tanto tú y yo sabemos que no hay escapatoria de nuestro destino en el infierno, Fred. Un sacerdote desquiciado tenía una espada hecha de cristal que brillaba de verde, Fred por otro lado estaba llorando, sus ojos fueron abiertos, sostenía una espada larga sostenida de su costado izquierdo para un estoque. Fred, lo lamento, pero yo ya no puedo más con esto. Ese no era yo. Ese era un demonio. Lloro más fuerte. Cállate. Llorar no te sirve ahora. Porque lo logramos, Fred. Mira esta arma. Se refirió a la espada de cristal. ¿Sabes cuántas veces los hicimos orar y llorar? Sabes bien lo que hicimos y cómo te extasiabas con ello. Ahora sé un buen siervo de Dios y baja tu arma. Mencionó el sacerdote volviendo su rostro sas gentil. El maldito. Fred estaba horrorizado al ver ese rostro, él sabe lo que hizo con los niños y ahora empezó a llorar en silencio con ese rostro en shock, no creyendo semejante monstruo que era, él lo hizo. El proyecto de las espadas de esencia, capaz de absorber la vitalidad de su entorno, como otorgar otras capacidades sobrehumanas a sus portadores. Fred se sujetó la cabeza con ambas manos y luego bajó sus manos mirándolos, al fin era libre de su locura pero el costo de sus actos era algo que lo perseguía. Fred salió de su recuerdo y puso su mano en su bolsillo tocando un objeto. Fred, exterminar si es una amenaza. Mencionó para seguir su camino con el resto del grupo. En otro sitio unas brechas se abrían en un espacio abandonado en la tierra, de ahí salieron el grupo de la antigua Brigada del Caos, yokais y otros demás seres. Sirches, ¿estás seguro que es aquí? Azazel. Sí, según las coordenadas, la voz de Edgear debe estar en este sitio. En el fuego, posado en más llanuras gigantes, el reino más frío en silencio, sus llantos eran como cantos en aquel lugar, no era un lugar, no era un sitio, era una realidad que solo le podía llamar reino, como un acantilado empinado de hielo sin fondo que gemía y sus paredes lloraban por el dolor, aquí, rostros llorando de a males sin cesar en el frío que quemaba como lava, un hielo tan frío que quemaba la esencia del existir, como un calabozo con sus prisioneros, que deseaban escapar del tormento. Sus cuerpos envueltos en hielo quemaban su piel, sus cuerpos eran lacerados por espinas de hielo que los punzaban y crecían abriendo sus heridas, en el centro. La criatura antes bella, la primera luz que surgió en el inicio por el ser anterior a este. Tanto su belleza y su pensamiento lo opacaron en orgullo. Antes bello ahora encarcelado en esa prisión de hielo, tenía 3 cabezas, la cara de en medio era roja como sangre, como un dragón, alas gigantescas antes bellas ahora como el de una bestia voladora. El que era la punta y la base de la belleza y sabiduría perfeccionada. Duerme. Los lamentos de la gente eran su música, masticaba cada boca a un hombre. ¿Quién dice que los que traicionan en la vida seguirán intactos en su muerte? En ese lugar, los gemidos y lamentos de los nuevos que llegan a ese lugar, morarán hasta que se abran los sellos finales, cuando las trompetas del día final suenen, de la primera hasta la última. Apocalipsis 20, 1, 2. Bien, este es el final del primer OVA, cabe aclarar que esto es canon en esta historia y parte del lore pero en una línea de tiempo diferente, cabe aclarar que lo sucedido aquí pasará en el FIG reaccionado original.